Muchas gracias. Como ya les dijo Andrés, mi nombre es Luis Alberto King y vamos a hablar sobre generalidades de la prueba y la valoración de la misma. Antes de empezar con la presentación en sí, les voy a dar un mapa del contenido de la misma para que puedan tener en todo momento una ubicación de dónde estamos. El primer tema va a ser básicamente las generalidades de la prueba en cuanto al arbitraje, las diferencias que hay con un procedimiento jurisdiccional y las particularidades que tiene dentro de un procedimiento arbitral. La segunda parte va a ser un par de experiencias personales, sobre situaciones específicas que se presentan muy generalmente dentro del arbitraje. Y la tercera parte va a ser en cuanto al deber que tiene el árbitro de emitir un laudo ejecutable. Primero en cuanto a si es un deber y después en cuanto a qué es ejecutable. Entonces pasemos a la primera parte, que son las generalidades de la prueba en el arbitraje. Vamos a poner un poco de contexto en dónde estamos. Estamos, hay que recordarlo, en un arbitraje, en un procedimiento que de suyo es mucho más flexible que un procedimiento jurisdiccional en una corte nacional, un procedimiento donde probablemente las partes sean partes de diferentes naciones con bagajes culturales y legales distintos, donde se busca una actitud mucho más caballerosa de las partes y por supuesto de los abogados de parte, y donde hay un laudo, al final de cuentas, que en teoría es ejecutable de manera voluntaria. Ahora, ¿qué son las pruebas dentro de un arbitraje? Es la herramienta que tienen los abogados de parte para probar situaciones de hecho, para poder presentar su caso y obtener la pretensión que tienen, o en su caso un medio de defensa, que puede comprobarse como un medio de defensa para defenderse en contra de los alegatos. No es igual que en un procedimiento jurisdiccional, dado bastantes serias algunas características a las que me voy a referir ahora mismo. Ahora, antes de esto vamos a ver los tipos de prueba. En el arbitraje no existe una limitación a los tipos, en diferencia de un procedimiento jurisdiccional donde se limita el tipo de las pruebas. En el arbitraje el límite sería que no sean contrarias a las buenas costumbres, contrarias al orden público o contrarias a la ley. Entonces podemos encontrar cualquier tipo de pruebas. Sin embargo, la prueba más utilizada en los procedimientos arbitrales, por supuesto, son las pruebas documentales. Sin embargo, hay otras, como por ejemplo las pruebas periciales, donde se llama la experiencia de expertos para que presenten algún resultado o presenten sus opiniones. También hablamos de pruebas testimoniales, que difieren en su naturaleza de las pruebas testimoniales o las confesionales en un procedimiento ante una corte nacional. Y también está la prueba de inspección, por llamar algunas que pueden ser utilizadas. Sin embargo, hay que recordar que no existe un límite específico a qué pruebas pueden ser utilizadas. Una característica importante, yo diría muy importante, de las pruebas en el arbitraje es que la valoración es totalmente libre. Casi todos los reglamentos, y bueno, vamos a hablar de esto un poco más adelante, pero en todo el argot de arbitraje internacional se considera que el árbitro o el panel de árbitros tiene la facultad de valorar la prueba como lo considere pertinente. No existe existe una libre tasación de la prueba y no está limitado a la naturaleza misma de la prueba. De igual manera funciona con la conducción, tanto del desahogo de las pruebas como de las audiencias y demás estadios procesales que encontramos dentro del arbitraje. Es totalmente libre para el árbitro o los árbitros cómo vayan a conducir o cómo vayan a valorar las pruebas. Esta es una característica totalmente distinta a lo que pasa en un procedimiento ante una corte nacional. Ahora, esto se ve reflejado, por supuesto, en la regulación. Si ustedes leen los reglamentos arbitrales, nunca van a encontrar que el árbitro tiene la obligación de evaluar una prueba de tal o de otra manera. Tampoco van a encontrar un procedimiento para el desahogo, por ejemplo, de una pericial. En ningún momento van a encontrar una regulación de este sentido. Esto está tanto en los reglamentos arbitrales como en las leyes modelo, por la Convención de Nueva York también se refiere un poco a esto en cuanto a la prueba. Siempre es una valoración libre, es una conducción libre y en sí el procedimiento flexible por naturaleza para que el árbitro pueda decidir cómo lo considera prudente. Si ustedes quieren tener una guía
de cómo funcionan las pruebas en el arbitraje, yo les recomendaría darle una ojeada, por supuesto, a las IBA Guidelines, que recogen la práctica internacional generalmente aceptada sobre la producción de documentos, sobre el desahogo de periciales, sobre el desahogo de pruebas testimoniales, y lo hace de una manera muy clara y muy sencilla, un par de artículos, y creo que esto engloba fácilmente todo lo que tiene que ver con las pruebas para el arbitraje internacional. Como una conclusión sobre esta parte, yo les diría que si bien es cierto que el esquema en el que se encuentra la prueba dentro del arbitraje es flexible, sí tiene límites, hay que conocerlos y en su caso aprovecharse de ellos. Entonces pasamos ahora a la segunda parte, que son las situaciones típicas que les platicaré sobre experiencias que he tenido. Y la primera yo creo que sería que es muy claro ver un cambio en la actitud de los litigantes. La actitud que tiene el litigante en una corte nacional tratando de defender su caso es radicalmente distinta de la actitud que tienen los litigantes en un arbitraje. ¿A qué me refiero con esto? En un procedimiento ante una corte es muy común que las partes se la pasen apelando a la producción de documentos, se la pasen apelando a la producción de una prueba, la misma valoración o la admisión de la prueba, es muy común. Mientras que en un procedimiento arbitral esto es radicalmente distinto. Muchas veces se busca obtener el favor del tribunal arbitral o del árbitro, siempre participando de manera conjunta, siempre siendo muy cordiales, siempre tratando de evitarle problemas a los árbitros para que el caso pueda llegar a lo que busca, que es encontrar la verdad y tener una resolución para ambas partes. Entonces vamos a ver un muy claro cambio en la actitud de los abogados de parte. Otro caso particular es en cuanto a los peritajes y las participaciones de las partes, y aquí me refiero a lo que les dije hace un momento sobre la libre conducción y la libre valoración. Estábamos en un caso donde había un perito y el resultado que este perito dio fue absurdamente contrario al que el de la otra parte dio. Sin embargo, cuando se nombró un perito tercero, un perito nombrado por el panel, pues una de las opiniones fue secundada y la otra no, pero en cuanto a la libre conducción, ¿el árbitro tiene la facultad de imponer una sanción al perito que entregó un resultado que era absurdamente falso? Pues en principio sí lo tendría, aunque esto generalmente no es una práctica y jamás que yo sepa se ha aplicado. En cuanto a las participaciones de las partes, me refiero a otro caso. Estábamos en un arbitraje, estábamos en la audiencia de valoración de pruebas, de desahogo de pruebas, y el abogado de nuestra parte que fue a interrogar al testigo era una persona que le gustaba declamar, o sea, leer poesía en voz alta y demás. Entonces tiene una voz muy fuerte y hablaba así enfrente del testigo y se paró enfrente de él, a 2 metros de él, y el testigo estaba completamente intimidado. Entonces el abogado, de contrario, le pidió al presidente del tribunal que no utilizáramos tácticas para intimidar al testigo. Y afortunadamente el abogado que estaba llevando nuestro caso dijo: nadie está intimidando a nadie, el señor habla fuerte y está cerca del testigo parado, eso no es una táctica. Y el árbitro contestó algo muy prudente: bueno, le pedimos que no hostigue al testigo, ¿no? Y esto demuestra la facultad que tiene de conducir el arbitraje, lo puede llevar a donde quiera. Él, si hubiera considerado que se estaba hostigando al testigo, lo puede haber sentado al abogado litigante, y esto lo puede representar también en el laudo, puede tomar una valoración de que la prueba fue tomada con algún miedo reverencial y demás. Digo, es una situación que les platico nada más. En cuanto a la producción de documentos, vamos a ver que siempre se trata, o últimamente se le llama el discovery, haciendo referencia a esta práctica americana de los medios preparatorios para un juicio, donde se busca reunir la mayor cantidad de documentación posible para que el juez tenga acceso a la verdad. En el arbitraje, si bien no hay un discovery como tal, sí hay una solicitud de producción de documentos, muchas veces, como les dije antes, con fundamento en las IBA Guidelines, donde lo que se busca es hacer una lista de documentos que sean relevantes, que sean necesarios para determinar el caso y que no estén en posesión de la parte que está ofreciendo esta prueba y se le pide a la otra. Y si bien
en casos extraños o en casos ante cortes nacionales vemos que las partes se pelean muchísimo por no presentar los documentos, creo que en el arbitraje el común denominador es que las partes al final de cuentas para la audiencia presentan una carpeta con los documentos que presentan cada una de las partes. O sea, aunque se están peleando, aunque están combatiendo sus intereses, al final de cuentas siempre van a llegar a presentar el documento de manera conjunta para tener el favor de los árbitros. Creo que ese es un cambio importante y va con la naturaleza del mismo arbitraje, que es tener una resolución amigable o tener una resolución honorable entre las partes. Y una particularidad que es que se ve muy comúnmente en el arbitraje internacional, he oído que le ha pasado a muchas personas, a mí me pasó una vez, estábamos en una audiencia y la parte contraria de repente empezó a hablar del contrato, del convenio modificatorio al contrato y que su participación y todas sus actitudes tenían fundamento en el convenio modificatorio y el convenio modificatorio por aquí y por allá. Nosotros nunca lo vimos y él lo presentó en copia. Simplemente nosotros pedimos que presentara el original porque ese es el caso, ¿no? Cuando una de las partes objeta la veracidad de un documento, entonces sí se pide en arbitraje que se presente el original, si no, generalmente no hay necesidad de que esto se presente. Entonces, bueno, como conclusión de esa parte, vamos a ver situaciones típicas que son distintas a las situaciones que hay en una corte o en un procedimiento jurisdiccional, que reflejan una actitud distinta, que si me preguntan a mí es la misma naturaleza del arbitraje que se ve en la producción de los documentos. Y ahora sí vamos a la tercera parte, que es el deber de emitir un laudo ejecutable. Y esto lo dividiría en dos partes. Primero, lo que es si hay un deber del árbitro de emitir un laudo ejecutable, y la segunda parte, que es el laudo ejecutable y qué es lo que se tiene que hacer para tener un laudo que sea ejecutable. Si ustedes se fijan en los reglamentos, esto no está regulado, no en ningún, bueno, de alguna manera se regula entre líneas, pero no van a ver nunca un artículo que diga el deber del árbitro es emitir un laudo ejecutable en tanto tiempo. Eso no va a estar ahí. Es un deber que yo consideraría implícito de todos los artículos de los reglamentos. Esto lo podemos ver en el reglamento ICC, en el reglamento CAM en México, en ICDR, la ley modelo, reglamento de arbitraje incidental, etcétera. Hay muchos ejemplos. La vasta mayoría de los reglamentos tienen disposiciones que sí le piden al árbitro que conduzca el procedimiento para llegar a un punto en el que emita un laudo y este laudo sea ejecutable. Pero como tal no vamos a encontrar dentro de los reglamentos o dentro de la ley modelo o demás un artículo específico de esto. Sin embargo, yo considero que sí existe un deber de emitir un laudo ejecutable. Ahora, hay otro argumento que yo consideraría que es todavía más importante. Si un árbitro no tiene la obligación, aunque sea moral, de emitir un laudo ejecutable, entonces estaríamos en un problema en cuanto a el impulso que tuviera el arbitraje a nivel internacional. Si los laudos en sí no son ejecutables, esto presenta un problema porque nadie se va a querer ir a arbitraje por el problema que genera el estar ejecutándolos. Entonces, desde el punto de vista de pro arbitraje, yo creo que sí existe un deber de emitir para los árbitros, de emitir un laudo que sea siempre ejecutable y que se pueda ejecutar en el extranjero, que es el mayor de los casos. Y podría llevarlo hasta el grado de deber único. En México existen varios teoristas que hablan sobre el deber único del árbitro, que es una obligación de resultado de alguna manera, es considerar todos los puntos necesarios para que el laudo al final de cuentas pueda ser ejecutado donde quiera que se vaya a ejecutar. Entonces es un deber de esta manera único que implica todo un tránsito, toda una serie de eventos para llegar a un resultado. En México también recientemente se cambió la ley de amparo, que es la ley que garantiza los derechos constitucionales, digamos, es el procedimiento constitucional. Y por una modificación que nada tenía que ver con el arbitraje, se puede encuadrar al árbitro dentro de una autoridad, lo cual lo hace sujeto de amparo, o sea, de un procedimiento de amparo, lo cual tiene un problema increíble. Si generalmente los laudos no son apelables, esto lo hacía meterse en un procedimiento legal complejo, no era una buena idea. Pero siempre aquí podemos ver el tema de la responsabilidad del árbitro. Es igual, ¿existe este deber o no? Aparejado al deber que tiene un árbitro de emitir un laudo ejecutable, ¿tiene responsabilidad
por el laudo que emita? O sea, ¿es responsable? Hace un momento, con la presentación de la doctora León, estábamos viendo que en el caso de Costa Rica se vuelve a abrir la potestas del Tribunal Arbitral para que enmende su error. Bueno, pues esto sería como alguna manera de responsabilidad. En México esto no aplica así. Afortunadamente los amparos en contra de los laudos no han jalado y seguimos teniendo arbitraje en México. Pero es un tema importante. Ahora, para ejecución, creo que el doctor Díaz, el licenciado Díaz y la doctora León ya hablaron suficiente sobre inarbitrabilidad y las causales de ejecución, pero me permito hacer un par de comentarios muy específicos. En cuanto al deber de ejecutar el laudo, hay que recordar que en arbitraje siempre lo que se busca es que la ejecución sea voluntaria. O sea, se busca que las partes se conduzcan de tal manera que sea una ejecución voluntaria y no se tenga que llevar a homologar o a reconocer y ejecutar en su caso. O sea, se busca en arbitraje tener a caballeros litigando, digamos, por ponerlo de alguna manera. Es como se maneja en México. Y en cuanto a esta ejecución, ¿qué tiene que ver con la prueba que puede tirar al laudo? O sea, que puede ser una causal de nulidad. Pues esto es la valoración y la admisión de pruebas. Existen algunos casos donde la valoración de la prueba, y en términos de lo que dijo la doctora León, tiene que causar un resultado adverso y probarse que era una parte fundamental del procedimiento para que esta idea jale, para que una corte nacional acepte entrar al estudio de un laudo y acepte tirarlo, ¿no? o declararlo nulo. Pero es muy raro que se presente una cuestión de valoración, porque la valoración per se es libre. Pero en cuanto a la admisión, sí, existen casos donde no se admitió una prueba y entonces, bueno, se viene la debacle y se puede probar ante un tribunal que esa era una prueba fundamental para el caso y que pues, causó un resultado adverso. Y por último, me iría, sobre la admisión, hay que recordar los supuestos de debido proceso que están en la Convención de Nueva York que hablan sobre esto. Hay que tener una garantía de igualdad y de suficiente oportunidad de las partes para que puedan expresar su caso, defenderse o como decimos en México, para que sean vencidos en un caso, ¿no? Y bueno, por último, en cuanto al orden público, y un caso que tiene que ver con pruebas y el orden público, y hay casos, me parece que es un caso americano, donde una de las pruebas se obtuvo a través de un acto de corrupción. Entonces aquí vinculamos lo que es orden público, que es un concepto complicadísimo, al cual se refirió el licenciado Díaz como el caballo indomable contra el realismo mágico latinoamericano, que me pareció una cosa maravillosa. Pero aquí podemos ver como una prueba obtenida a través de una cuestión ilegal se configura si fuera en un laudo y se valorara la prueba, podríamos ver un caso en el que se podría tirar el laudo por una cuestión de orden público que tiene que ver con una prueba. Muchas gracias.